Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva función de La Quimera. Empezamos el mes de septiembre, nos vamos acercando a la primavera, un poco la anticipamos nosotros con una película invernal, pero primaveral de otra forma. Hoy pasamos Housekeeping y tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Iván Sgaip, que es crítico de cine, eh, escribe en la revista La Vida Útil. eh, Tiene su blog que se llama Querido Proyectorista, ¿no? Querido señor proyectorista, Querido sí. señor proyectorista, que también pueden visitar. Él fue quien nos hizo conocer la peli, quien la recomendó y la hizo ver. Es una peli que queremos pasar desde el comienzo de la cuarentena, eh, porque bueno, creemos que es una peli muy linda para ver en estas situaciones de incertidumbre, de fuego, de muchos problemas. Eh, Así que los dejo con él, que les va a hablar de la película. Bueno, bueno, gracias a todos quienes estén mirando esto. Gracias Gaby y La Quimera por invitarme. Un poco siguiendo tu línea, es como un placer siempre ver La Quimera porque nos hacen conocer películas desconocidas y en este caso la conozco, pero es un placer como también es una película como bastante poco conocida. Entonces es como siempre bueno, nada, que estas películas se vean más y etcétera, y es muy para ver en estos tiempos deprimentes de pandemia. Eh, de hecho, bueno, es como una película como que hasta hace poco era muy difícil conseguir en buena calidad. Creo que los subtítulos en español no aparecieron hasta noviembre del año pasado, entonces como un mini milagro de pandemia, como tenerlas como un privilegio, me parece. Y para mí, digo, como en ese sentido, pensaba, para mí siempre como, es siempre como un misterio o una pregunta misteriosa, cómo o por qué ciertas películas pasan desapercibidas, ¿no? O quedan en el olvido. A mí me pasa con esta película de la primera vez que la vi y ahora viéndola de nuevo, y siempre me pasa esto, que digo, nada, que me parece como en cierto punto extremadamente como popular, digamos, y en esa amabilidad que vos hablás de la película, de que uno la puede ver con mucho placer, digamos, me parece como muy llamativo. Digo, en cierto sentido, dramáticamente está concentrada en la figura de dos hermanas que son huérfanas, lo cual es como una figura como muy recurrente, digo, en la literatura, en el cine, en la cultura. Y es casi, por momentos, una película de Disney, diría, lo cual creo que no es muy auspicioso para la quimera presentarla de esa manera. Los que odien Disney no se vayan. Pero creo que sí hay algo como muy fascinante en la película, es eso, es una película como muy transparente en su manera de narrar, pero al mismo tiempo como corrida del lugar, digo, como hacia un lugar extraño también. Entonces está como en una suerte de terreno como pantanoso, ¿no? En ese punto. Y después como también hay, digo, como más allá de eso, hay como ciertos datos de color sobre su producción que también explican por qué materialmente, digo, quedó en el olvido. Bueno, la película es de 1987, Bill Forsyth es un director escocés que para este momento había hecho 3 películas ya, y un poco había cierta fama en torno a su figura por haber logrado consolidar la industria en Escocia, ¿no? Como hasta que él filmó, era como, habían pocos fondos para que los productores pudieran hacer y los directores pudieran hacer sus películas. De hecho, su primera película es hecha de manera totalmente independiente, sin un peso, con todos aportando su laburo, trabaja en colaboración con los actores del teatro local de la ciudad. Y cuando llegamos a Housekeeping, digamos, 3 películas adelante, como que se forma cierto circuito en Escocia donde empieza a haber más gente filmando y más dinero disponible de fondos de financiamiento, ¿no? En ese tiempo, Forsyth un poco que jura nunca ir a Hollywood y Housekeeping sería un poco como cuando quiebra su promesa porque es el inicio de su etapa como estadounidense, digamos. Empieza a partir de acá, filma películas en Hollywood y es también como una producción como un poco accidentada en ese sentido. Como que él se va a filmar, es una película que le cuesta como conseguir dinero en principio, consigue un aliado dentro de los estudios de Columbia, que era un productor que un poco pujaba por hacer películas más artsy, si se quiere,
como menos comerciales, que tuvo así como, estuvo muy poco tiempo en Colombia este tipo, de hecho filman la película y cuando termina el rodaje se va del estudio, entonces la película queda un poco desamparada y nadie le da bola en el estreno, y chao. También era una película que iba a tener actores conocidos, iba a actuar Diane Keaton en el personaje de la tía Sylvie, No, como una chica creo que prefiero a esta actriz igual. bueno, es que al día de hoy, bueno, son como, uno los ve y son eso, no son actores que uno reconozca fácilmente, digamos. Eh, entonces digo, bueno, y al final Diane Keaton 6 semanas antes del rodaje los deja en banda, bueno, y hay como toda una serie de accidentes en ese sentido que llevan a la película un poco a ese desconocimiento. Si bien hay ciertos críticos que en su momento la recibieron amablemente y algunos que la han recuperado en el tiempo como listas oscuras de los 80, digamos, unas cosas así. Y es una película como, nada, un poco desapercibida, digamos, en algún punto. Y hay algo interesante también en ese sentido, que si uno va a ver como ciertas lecturas de los críticos y de los seguidores de Forthright sobre su cine, siempre su filmografía se leyó en términos como una clave nacional, ¿no? Como, bueno, Forsyth era este director que representaba ciertos costados de la identidad escocesa que antes no habían aparecido en el cine. Y cuando se va a Estados Unidos, obviamente eso no está más, digo, porque filma en Estados Unidos, está o Escocia. Y en algún punto, digo, como la americana de su obra también no ha sido como muy recuperada, lo cual en retrospectiva es la misma señal de siempre de cuáles son los peligros de pensar el cine solo en términos de representaciones y no en todo lo otro que lo rodea, porque digo, para mí es una película como que lo charlábamos el otro día con Gaby, como mucho más interesante que en Local Hero, por ejemplo, que usualmente se considera como la obra maestra del director. Y volviendo un poco al tema de la singularidad de la película, hay algo en torno a esta figura de la orfandad que me parece que va como mucho más allá de la gente, digo, de estas hermanas que no tienen, que pierden a la madre. Es una orfandad como social, diría, en el mundo. Digo, son como los protagonistas, son parias sociales, son realmente unos marginados que no se pueden adaptar o que están todo el tiempo luchando o desistiendo de cómo integrarse a los modales de la sociedad en Estados Unidos. Y ahí creo, es como el personaje de la tía, que es la que viene a hacerse cargo de estas dos chicas jóvenes que quedan huérfanas, es como un poco el pilar de la película, me parece. Yo pensaba en eso, digo, porque la película es casi un coming of age, digo, porque es la figura de estas nenas creciendo, y el coming of age siempre está como un poco construido, o en general ha estado construido en torno a la figura como del perdedor o del inadaptado social, o de esta dificultad de ajustarse a las reglas sociales. Pero últimamente esto también obviamente es algo en retrospectiva que quizás no se hubiera dicho en 1987, pero últimamente hay como cierta estetización, desde mi punto de vista, o edulcoración de la figura de los perdedores o los inadaptados sociales. Digo, como pensando, no sé, Booksmart o Love, Simon o Lady Bird, digo, como películas así muy recientes, fijadas en protagonistas que están un poco como al costado de lo que es popular o aceptado, digamos, pero son como siempre como protagonistas con los cuales uno directamente empatiza o se identifica, digo, es como que uno vitorea y celebra y quiere que, es como, hay como una empatía directa, una conexión directa con estos personajes. Y a mí lo que me parece interesante en la película de Forsyth en Housekeeping es que la extrañeza y la excentricidad de este personaje que no se puede adaptar a las normas sociales nunca está como domesticada, ¿no? Es como una rareza muy cruda en algún punto y que no nos invita como a asimilarla o aceptarla de manera instantánea, sino que cambia el punto de vista sobre este personaje. Digo, para mí eso es como interesante. Digo, por momentos hay como cierta distancia donde no podemos acceder o miramos desde lejos esa extrañeza, o hay momentos en que nos vamos acercando o empatizando con ella. Lo cual me parece como algo como mucho más noble, si se quiere, porque la extrañeza
es así, digamos, digo, aceptar la extrañeza instantáneamente en el cine, digamos, casi como Sí, anular es esa una autenticidad. mentira, en cierto sentido. Claro, es una mentira. Y, y también hay una entrevista de Forsyth dando vuelta, que difícil que es pronunciar su apellido, dando vueltas, donde él cita este diálogo como muy conocido de las reglas del juego de Renoir, cuando un personaje dice todas las personas tienen sus razones, refiriéndose a que bueno, uno quizás no entiende por qué algunas personas actúan de determinada manera o toman determinadas decisiones, pero siempre hay algo que los mueve. Y Forsyth decía que esa era como un poco la brújula que lo guiaba para construir personajes a él, ¿no? Bueno, me parece interesante como eso en cuanto a su sensibilidad de ser un personaje que nunca está mirado desde arriba, ni se lo exotiza, tampoco se lo romantiza, sino que es algo como mucho más complejo, digamos. Y en ese punto creo que la fantasía de Disney, con la cual por momentos la película parece coquetear, se cae a pedazos, digamos. Y también hay como otros personajes, digo, como la figura de la madre, bueno, hay como muchos personajes que uno no termina de entender por qué hacen ciertas cosas, pero uno va como empatizando con ellos. Y también lo de Renoir, a mí, escuchándolo, me había parecido como interesante, porque en la película como los personajes, como la tía Sylvie y una de las hermanas, en algún punto quedan casi igualadas con los vagabundos que andan dando vueltas al costado del puente, digamos. Y Sí, pensaba cómo estos personajes conectados casi en línea con el vudú de Renoir, digo, como esos mm, personajes que lo descolocan a uno, pero al mismo tiempo lo fascinan y no podés dejar de mirarlos y que ponen en tensión al resto de los personajes de la película. Creo que todos los personajes un poco en Housekeeping están definidos por cómo miran o cómo se paran ante la tía Sylvie y su desconexión absoluta con cómo comportarse sí. en los vínculos. Después, eh, también había, bueno, ustedes en la editorial hablaban un poco del cine de la fuga y de esto bueno, de cómo la película también es una fuga a esas normas sociales, digamos, que me parece que también lo que hace la película de interesante es cómo lentamente va construyendo un punto de vista donde uno empieza a mirar ese mundo, de ese pueblo, de esta, no sé, las señoras de la iglesia y los policías bueno, una cierta manera de integrarse en la escuela secundaria, que empieza a ver todo eso un poco desde esa mirada extraña que tiene la tía, digamos, y una de las hermanas. Eh, y ahí sí hay como, bueno, como hay algo como muy interesante en los objetos, digo, como ciertos objetos como las aspiradoras o los televisores, siempre hay algo con lo doméstico que está un poco ridiculizado, y la película transcurre en los años 50, lo cual creo que no es casual, digo, es Mm. como una era de celebración y mitificación de la sociedad del consumo, del American Way of Life, de la figura de la familia modelo de los suburbios estadounidenses. Y es un poco, digo, eso lo que entra, como, con lo que entran en quiebre los personajes. Lo cual, punto a favor de la película, nunca se dice, digamos, sino que la tensión con esos objetos y esos espacios se muestra, digamos, digo que de una manera como mucho más eh, interesante cinematográficamente de plantearlo, y que también en algún punto el recorrido creo que es que todos estos espacios, todas estas formas de comportamiento, todas estas morales, etcétera, todos estos objetos de valor, digo, de consumo, empiezan a verse de manera extraña, digo, de manera ridícula. Y a tal punto digo que uno pasa por la experiencia de ver como ridículo aquello que no es la tía Silvi lo ridículo en algún punto, sino que lo extraño Sí. es las estupideces a las cuales estamos todos acostumbrados todos los días. Ujú. Eh, y bueno, creo que podría seguir diciendo muchas más cosas, pero no los voy a aburrir. Yo creo Eh, que más allá de la fantasía Disney con la cual coquetea esa cosa medio fantástica, cosas fantásticas, cosas realistas, hay algo medio Renoir ahí, es verdad. Eh, Les decía a los quimeres cuando les decía de pasar esta peli,
que el vínculo con la Quimera es que era una peli muy punk, una peli muy anti-establishment, en ese sentido que vos estás diciendo. Así que, aunque De no una. parezca, es una película totalmente para nosotros. De una. Sí, sí, creo que es como un poco. Es como, pero lo interesante es cómo eso pasa como desapercibido, digo, cómo está Sí, construido como todo, como de una manera como muy sutil o muy subterránea, o detalle, plano a plano. Y hay como también eso, como yo escribí algo que decía, pensaba eso como la película, es como que construye una promesa de que puede haber algo más que ese mundo ridículo de la iglesia y las policías y el pueblo y demás. sí, Y lo mágico es eso, lo mágico en la película es como que está, pero digo, hay como aspectos fantásticos, pero que no terminan, que pueden ser fantásticos, pero no, es como una cosa como sí, muy sí. rara. Bueno, es alta peli. Alta Eh, peli. Vos escribiste una nota sobre ella. No sé dónde se la puede leer exactamente. Yo escribí hace unos meses en realidad una nota que era sobre Sí, sobre, el fin del claro, mundo. sí, era sobre las Sí. películas y el fin del mundo, ¿verdad? Y sí, estaba ahí, está en mi blog, después si quieren Ah, las bien, bueno, paso. pueden ir a Escribí leerlo. otras cosas nuevas solo sobre esta película, pero bueno, después Ya se las saldrá. puedo pasar por Síganlo en redes. sus redes, Iván Skype. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por compartirnos la película y por compartir tu presencia acá online. Eh, Estamos muy agradecidos. Y bueno, espero que disfruten la película. Eh, la semana que viene vamos a estar pasando una película de Sue Friedrich, eh, una película que se llama Sink or Swim, que sería hundirse o nadar. Muy recomendada. Y bueno, y después se vienen más novedades de cine brasilero contemporáneo con invitados especiales y demás. Así que muchas gracias por estar.